vivirá por la fe, le falta dramatismo, hay que hacerlo más intenso. Y le añadió al margen de su Biblia, que gustaba comentar, por la fe, y escribió sola. Y desde entonces muchos hermanos míos evangélicos citan el texto de Romanos 1:17, y el justo vivirá por la fe sola, o solamente por la fe. Pero eso no está en la Biblia, eso no está en los manuscritos. Podemos buscar cualquier versión, cualquier fragmento de Romanos 1:17, y no vamos a encontrar en ninguno de ellos que diga el justo vivirá por la fe sola. A mí eso me extrañó. A mí eso me extrañó porque la fe sola para mí era sumamente importante, era uno de los pilares de mi fe evangélica y protestante. Solamente la fe. Algunos estudiantes de Martín Lutero, después de su muerte, vieron su Biblia, sus comentarios, que decían, el justo vivirá por la fe sola, y el añadido que hizo al margen del texto de Romanos 1:17, por la fe y escrito por él, sola. ¿Qué hicieron? En otras versiones de la Biblia, tomaron esa palabra que no existe en ningún manuscrito de Romanos y la añadieron al texto. De ahí otras traducciones en lengua vulgar comenzaron a incluir, el justo vivirá por la fe sola. Pero no existe esa palabra. Ahora, ciertamente la fe es importante, es fundamental, es capital. La fe es el principio, nos lleva a un convencimiento, a una vida, a experimentar a Dios, a tenerlo en nuestra noticia, a confiar en Él. Todo esto es la fe, pero la fe es también contenido, es doctrina. Entonces, la fe es mucho más amplia de lo que nos habíamos planteado. La fe no es un asentimiento intelectual. Yo creo, solo creo, eso es lo que te dicen. Solamente cree, y si crees, serás salvo. Tan sencillo como eso. Solo cree. ¿Será eso cierto? ¿Bastará con un asentimiento intelectual? Creo. Bueno, Santiago 2:20 dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea, si alguien no tiene dudas de la existencia de Dios, es Satanás. A él le consta y está más perdido que Judas. ¿Por qué? El asentimiento intelectual, creer en la existencia de Dios, no te salva. Es necesario confiar en Él además. ¿Confiando de qué modo? Confiando con nuestras obras. Nosotros afirmamos la fe por las obras. Por eso mismo dice el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículos del 22 en adelante. ¿Crees tú, dice el apóstol Santiago, que el justo podrá ser justificado solamente por la fe? Y él mismo se contesta, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo por mis obras te demuestro mi fe. Entonces es necesario la obra, las obras. Fíjense qué interesante, en el único lugar que aparece en verdad la palabra fe y sola, las palabras fe y sola, es en Santiago 2:24, es precisamente para decirnos que no somos salvos únicamente por la fe sola. Ahora, ¿esto quiere decir ahora que vamos a desvirtuar la fe en favor de las obras? No. Esto sería caer víctima una vez más del sectarismo. Recuerda que estamos hablando de que una mentalidad católica es una mentalidad que abarca, que se refiere a toda la revelación, que no se conforma con un texto por aquí y un pasaje por allá, una doctrina por aquí y una doctrina por allá. No, es una mente integrada porque está en comunión con la iglesia para revelar esa verdad plena. No, tampoco podemos decir que solo por obras, aunque no creas, aunque no te refieras a la doctrina, ni a Jesucristo, cualquier otro Señor te salva. Para comenzar, Dios no quiere solo que te portes bien. Dios no quiere de ti y de mí que seamos buenos. Dios quiere que seamos santos y que mente por la fe. Dice Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No podemos fragmentar los asuntos de fe como hacen las sectas. No, de ninguna manera.
tenemos que buscar el contenido completo y pleno de la fe. ¿Cómo resolvemos esto? Gálatas 5:6. Ahora, en el nuevo pacto, dice San Pablo, ahora en la nueva ley, no es solo la circuncisión o la circuncisión, sino la fe que obra por la caridad. La fe obrando en caridad. Una acción en fe. Una vez más, contenido completo de la fe, sin fragmentar. No podemos decir además, siguiendo con el mismo tema, como Jesucristo es el único mediador, podemos excluir otros mediadores. De ninguna manera, eso no es así. La mediación de Cristo no es excluyente, sino integrante. Aúna, añade. Por eso el apóstol solicita que intercedan por él en Efesios 6:18, para que a él le sea dada la palabra que conviene a los fieles. Y hablando de la intercesión, por si acaso se me olvida luego, tenemos evidencia de esa intercesión de los santos también en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y capítulo 8, versículos 3 y 4. Además de Tobías 12:12 y segunda de Macabeo capítulo 12. Bueno, ¿qué podemos decir también acerca del bautismo? Otra cosa interesante, de hecho, fue el primer dilema que me planteé. Fue un asunto de bautismo. Tener que bautizar de nuevo a personas que ya han sido bautizadas. El bautismo era para nosotros, y los amigos evangélicos que me están escuchando, en la mayoría de sus denominaciones también, el bautismo es una ordenanza. Un ritual que se lleva a cabo para expresar simbólicamente que esa persona ha sido restituida, ha sido salva, digamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Una vez más estamos confrontando el germen del sectarismo, el problema del sectarismo. Ciertamente es una ordenanza, pero es más que una ordenanza. Es lo que pasa con la Eucaristía. Para algunas personas es solamente un memorial. Una vez más, porque no tienen acceso a la fe total, no la pueden manejar de manera total porque están fuera de la comunión plena de la Santa Iglesia Católica. Entonces, no entienden la teología en términos, la Eucaristía, debo decir, la Eucaristía de manera amplia, total y cabal, y solamente recogen los textos que tienen que ver con la Eucaristía como un memorial. De ahí que sea un recuerdo que nos induce a creer en Jesucristo, porque se manifiesta una vez más de manera simbólica lo que Cristo hizo por nosotros. No es así con la Eucaristía, tampoco es así con el bautismo. El Señor lo manda, ciertamente, pero es más que una ordenanza. El sacramento, al igual que la Eucaristía, son sacramentos. Sacramentos significa que ocurre en nosotros verdaderamente ocurre en nosotros de manera real lo que queremos manifestar con el rito. Es decir, se echa agua y esa agua que significa la purificación del pecado original de esa persona, en verdad hace que ocurra eso en el alma de la persona que está recibiendo el sacramento. De ahí que el bautismo sea principio de salvación. Entonces, ciertamente la fe, por supuesto que las obras también, pero el bautismo es necesario. ¿Cuál fue la instrucción que dio el Señor? En Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. ¿Cómo se hace discípulos a todas las gentes? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hacen discípulos? ¿Cómo entramos al pacto de gracia? Mediante el bautismo, que es un sacramento que nos limpia de pecado. Por eso San Pablo habla en Romanos 6 acerca del bautismo como un baño de regeneración. Y hace el llamado también de que no podemos volver a caer en delitos y pecados porque hemos sido lavados por el baño de regeneración. Ya no puede haber más práctica de pecado porque hemos sido lavados. A ese bautismo. El bautismo es importante, es la puerta de entrada al reino.
Así en el